Buenos alumnos, en esta ocasión vamos a proceder a estudiar las distintas formas de las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? De las funciones cuadráticas. Vamos a comenzar primero viendo la ecuación canónica de la función cuadrática. A ver, si conocemos las coordenadas del vértice de una función cuadrática, su fórmula puede expresarse en forma canónica de la siguiente manera. Veamos, en este ejemplo, veamos una función en forma polinómica, f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, y su vértice es xb y b. Entonces, para pasar de la forma polinómica a la canónica, será de la siguiente manera. El a, que es el coeficiente principal, va a ser el mismo, y en este paréntesis vamos a tener x menos la primera coordenada del vértice al cuadrado más la segunda coordenada del vértice. Veamos un ejemplo. Si tenemos la función 2x al cuadrado menos 8x más 5, su coeficiente principal a será igual a 2, y calculando el vértice, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, vamos a llegar a que el vértice es igual a 2 menos 3. Conociendo estos dos datos, ya podemos construir la forma canónica de la función cuadrática de la siguiente manera. Primero el coeficiente principal multiplicando a la diferencia entre x y 2, todo eso al cuadrado, y menos 3, como aparece en forma general de esta manera. Vamos con la siguiente, vamos con la ecuación factorizada de la función cuadrática. Si conocemos las raíces de la función cuadrática, su fórmula puede expresarse en forma factorizada de la siguiente manera. Bueno, de nuevo tenemos esta forma de la función cuadrática polinómica en general, y sus raíces van a ser x1, x2. Entonces, para construir la forma factorizada necesitamos coeficiente principal y x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Veamos un ejemplo. Tenemos la función cuadrática 3x al cuadrado menos 2x más 9. Necesitamos dos datos. Primero el coeficiente principal, que es a igual a 3. Luego las raíces, que como ya vimos anteriormente sabemos calcularla, y vamos a llegar a que las raíces son x1 igual a 1 y x2 igual a 3. Por lo tanto, la forma factorizada de esta función cuadrática en forma polinómica será la siguiente: 3, que es el coeficiente principal como está acá, por la diferencia de x y 1 por la diferencia entre x y 3. Ve que acá este 1 representa a la primera raíz, este 3 la segunda raíz, ¿sí? Obedece a la forma general que estamos viendo acá. Bien, vamos a ver ahora las distintas formas de las ecuaciones de la función cuadrática. La primera, que ya conocemos, es la forma polinómica, que ya hemos visto anteriormente, que su forma general es f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Ahora, para pasar de esta forma polinómica a la canónica, lo que necesito es buscar el vértice. Buscando el vértice podemos construir la forma canónica, obviamente también ya sabiendo el coeficiente principal. Después, para la forma factorizada debemos buscar las raíces, además también de ya conocer
el coeficiente principal a, podemos construir la forma factorizada. Ahora, para pasar de la forma canónica de nuevo a la forma polinómica, ¿qué debemos hacer? Se desarrolla el cuadrado de un binomio de esta parte, ¿sí? Para luego hacer la propiedad distributiva. El coeficiente principal va a multiplicar a todo lo que haya quedado acá adentro luego de desarrollar el cuadrado de un binomio, ¿sí? Luego de este desarrollo quedará la forma polinómica. La forma factorizada se aplica directamente a la propiedad distributiva, de acá a acá y del coeficiente principal a todo lo que haya quedado en el primer producto. Vamos ahora a analizar máximos y mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Veamos. Cuando nuestro coeficiente principal es mayor que 0, o sea, nuestro a, alcanza un mínimo, ¿sí?, en el vértice de la parábola. Todo esto vamos a hacerlo y después vamos a ver un dibujo de esto. Decrece en el intervalo menos infinito y la primera coordenada del vértice, y crece en el intervalo que está compuesto, por la primera coordenada del vértice y, bueno, vamos de nuevo. Decrece en el intervalo menos infinito y x del vértice, y crece en el intervalo x del vértice más infinito. Veamos, por ejemplo, cuando a es mayor que 0, las ramas de la parábola son hacia arriba. Alcanza un mínimo en el vértice de la parábola. Ven que acá es el mínimo de toda esta función, de toda esta gráfica de la función. Decrece en el intervalo menos infinito y x del vértice. O sea que si nosotros nos movemos de acá hasta acá, vamos a ver cómo la gráfica de la función viene hacia abajo y crece en el intervalo x del vértice más infinito, que significa que si nos movemos de acá hacia allá, vemos como desde aquí empieza a ir en alza la función. Vamos con la segunda posibilidad, que es que el a sea menor que 0. Vamos a ver que alcanza un máximo en el vértice de la parábola, decrece en el intervalo x del vértice más infinito y crece en el intervalo menos infinito y x del vértice. Como podemos ver, cuando el a es menor que 0, las ramas de la parábola vienen hacia abajo, alcanza un máximo en el vértice de la parábola, o sea que este es el máximo de la gráfica de esta función, decrece en el intervalo x del vértice más infinito. O sea, si yo de acá sigo, veo cómo empieza a decrecer esta función, y si me muevo desde el menos infinito hasta x del vértice, puedo ver cómo ha empezado a crecer esa función, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Veamos esta función, menos 2x al cuadrado menos 12x menos 15. Claramente nuestro coeficiente principal, que es el que acompaña a x al cuadrado, es menos 2. A es igual a menos 2. Como a es igual a menos 2, a va a ser menor que 0. Vamos a ver que las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Qué más necesito saber para analizar máximos y mínimos e intervalos de crecimiento y crecimiento? El vértice. Calculando el vértice, que ya sabemos cómo se hace, nos da que el vértice es igual a menos 3, 3. Luego, para x igual a menos 3, alcanza un valor máximo en igual a 3. Para luego, también sabemos a raíz de esto que crece en el intervalo menos infinito
menos 3 y decrece en el intervalo menos 3 hacia el infinito. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la gráfica de esta función. Coeficiente principal menos 2, las ramas de la parábola van hacia abajo. Para x igual a menos 3, cuando x vale menos 3, alcanza un máximo en y igual a 3, o sea que está acá. Crece en el intervalo menos infinito 3, o sea que si yo me vengo desde el menos infinito hasta el menos 3, voy a poder ver cómo va creciendo la función hasta el máximo, para luego decrecer en el intervalo menos 3 infinito, o sea que podemos ver desde acá hasta el infinito cómo decrece la función.